Buenas tardes. Vamos a tratar de aclarar algunos conceptos y términos, buscando las diferencias que existen entre ellos. No es lo mismo cuando hablamos de hebreos que cuando hablamos de israelita, israelí, judaísmo, antisemitismo, sionismo. Son conceptos totalmente distintos. Cuando hablamos hebreo, podemos hacer mención a un concepto bíblico, a un pueblo que de la mano de Abraham ingresó a la antigua Canaán aproximadamente en el segundo milenio antes de Cristo. Si hablamos de israelita, también utilizando un concepto bíblico, podemos hacer referencia a aquel que era oriundo del reino de Israel, un reino que fue derrotado y su población dispersa en el año 722 por el rey Sargón II, un antiguo rey asirio. Pero también podemos decir israelita como si se tratara del gentilicio de aquel, digamos, que haya nacido en Israel. De la misma manera podemos decir israelí o israelita. Pero cuando hablamos de judaísmo, no hablamos de una raza o de una etnia, sino que hablamos de una religión. Hay judíos que son latinoamericanos, otros judíos asiáticos, africanos, judíos que están esparcidos en las distintas etnias que afloran en los distintos rincones del planeta. Si hablamos de antisemitismo es un término que fue acuñado en 1879 por Wilhelm Marx, pero que se trataba en aquel entonces de la fobia, del odio que emergía en contra de los judíos, sobre todo en tiempos donde comenzaban los famosos pogroms, aquellos que habían comenzado en la Rusia zarista y que significó una campaña atroz, criminal, contra la comunidad judía en aquellos tiempos. Pero cuando hablamos de sionismo, estamos haciendo relación de un movimiento político que nace en el Congreso de Basilea, en el año 1897, a instancia de un trabajo que había llevado adelante Teodoro Herzl, el Estado judío, que concebía en ese trabajo, esbozaba la idea de la creación de un hogar nacional para todos los judíos dispersos en el mundo. En primer lugar, en el trabajo, en la obra de Herzl, habla que podía ser Uganda, la Argentina, pero finalmente eligen a Palestina. El sionismo trabajó arduamente para lograr la materialización de un Estado judío en Palestina, y esto lo consiguió a partir de la resolución de 1947 de la ONU y finalmente en 1948, estos días se conmemora un aniversario más de ese estado artificial que conocemos con el nombre de Israel. Hablar de antisionismo no implica hablar de antisemitismo. Existen judíos que no comparten las ideas del sionismo, que no comparten el proyecto del Estado de Israel, por ejemplo, el grupo Natura y Carta, que se consideran antisionistas y anti-israelí, y no, por esta situación hay que considerarlo un grupo antisemita. Por otro lado, el término semita también nos vincula a una de los grupos de lenguas que cobija en su interior al árabe, el arameo y al hebreo. Pero es fundamental que entendamos que cuando se predica un accionar en favor de un pueblo,
caso de Palestina, en contra de una estructura político y militar que se llama Israel, sostenida por un movimiento sionista que en el mundo elabora recursos, busca refuerzos para alimentar a ese Estado agresor, esto no implica que uno sea antisemita. Hay que aclarar bien. Una cosa es el sionismo y otra cosa es lo que conocemos con el nombre de antisemitismo. Assalamu alaikum, profesor Julio Atencio. ¿Cómo está usted? Wa alaikum salam wa rahmatullah, profesor Néstor Sulimán. Gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está la audiencia? Bien, bien. Estuvimos en la Feria del Libro el día lunes con una muy buena actividad, presentando un trabajo de unos casi 60 poetas repartidos en distintas partes del mundo, una antología poética sobre Palestina. La obra se llama Del Paraíso a la Nakba. Y así que, bueno, mucha gente digamos, en la presentación y con un lindo debate entre los participantes, ¿no? Pero bueno, nosotros hoy tenemos una sorpresa, ¿no? Un pensador que Sí, hemos charlado fuera de micrófono en otros momentos, en cafeteadas, hemos charlado sobre este autor, ¿no? sí, sí. En su momento veníamos hablando de Avicena, Averroes, El Viajero Ibn Batuta, finalmente la semana pasada Al-Farabi, todos intelectuales de la época dorada del Islam, que lo Claro, veníamos mencionando. Pero en hoy, hoy, yo hoy decía que habíamos charlado en muchas oportunidades, tomando café y té con cardamomo, hemos hablado sí, de este autor. Bueno, te dejamos a vos eh, para que no, largue no, sí, está bien. No, no, por favor. Sí, habíamos comentado seguramente de la referencia es Ibn Khaldun. Ibn Khaldun, el Ibn padre, Khaldun, Ibn Khaldun. el padre de la sociología. Sí, sí, tal cual, vos lo dijiste, tal cual. El padre de la sociología, pero no mencionado así caprichosamente, sino por toda la trayectoria que él tiene como intelectual. Decía, yo te hice recién mención a la época dorada del Islam, con todos los pensadores intelectuales, científicos, hombres de ciencia, polímatas que mencionamos recién. Mencioné la época dorada. Bueno, este hombre intelectual con mayúsculas, Ibn Khaldun, ya él nació en la época de la decadencia, no de la decadencia, pero sí la venida menos de lo que fue ese enriquecedor de la cultura árabe islámica. ¿Por qué? Porque él nació en el año 1332, 27 de mayo de 1332, en Túnez. Falleció, murió el 17, algunos dicen 17, otros el 19, es indistinta la fecha en internet. Pongámosle 17 de marzo de 1406, en el Cairo, capital de Egipto. Eh, y este intelectual, ¿por quién fue influenciado? Siempre decimos, cuando mencionamos un intelectual, como lo venimos haciendo todas las semanas, ¿por quién fue influenciado Ibn Khaldun? Por Avicena, Averroes, Al-Farabi, que eso lo mencionamos anteriormente, ¿no? Al-Ghazali, Aristóteles, Al-Razi, At-Tabani y muchos otros puntos suspensivos, influenciados también, dejé para el final, al profeta Mahoma, ¿no? Traducido sería el profeta Muhammad en árabe. Vos fíjate que siempre todos los intelectuales que venimos mencionando están influenciados por el profeta Muhammad, ¿no? Mahoma, decíamos traducido al español. Ahora bien, Ibn Khaldun podemos decir que era historiador, sociólogo, geógrafo, demógrafo, economista, filósofo. Fue funcionario musulmán también, ¿no? De origen andalusí era él. Así que su ocupación era, por poner nombre y apellido a la ocupación, era antropólogo, historiador, juez. Hizo su propia autografía también, sociólogo, que vos mencionaste que era el padre de la sociología, fue economista, filósofo, político, escritor, poeta. Fíjate que si tenemos que resumir en las áreas de las ciencias, estamos hablando que él era un intelectual de la economía, la sociología, la filosofía, la antropología y la política.
si bien decíamos que el cargo que ocupó fue el de juez, ¿no? Pero también tenemos que decir que entre esas idas y vueltas de su vida así social en España, ¿no? En la época de los moros, era, digamos, también, tenía cargo diplomático, ha llegado a tener un cargo diplomático, pero básicamente el cargo público que ocupaba era como juez. Ahora bien, ¿cuál es la obra más destacada, la de Ibn Khaldun? Bueno, la obra más conocida es Muqaddima. Muqaddima del árabe significa introducción. Lo traducen como introducción a la historia universal. Muqaddima no es la traducción tal palabra por palabra, introducción a la historia universal. Literalmente Muqaddima es introducción, y ahí me quedo. Pero se ve que en el prólogo faltaba ponerle otra parte, pero bueno, Muqaddima es introducción, presentación, acercamiento, aproximación, introducción o presentación de la historia universal. Fue un libro dividido en 6 capítulos que básicamente hace mención a las sociedades. Punto suspensivo, ¿no? Parafraseando un poco como empezamos en un primer momento. Se lo considera el padre de la sociología hoy en día. Y fue el primero que dijo que el hombre es un ser social, y esto siempre lo decimos, ¿no? Sobre todo en el mundo islámico es muy común escuchar que el hombre es un ser social. Bueno, él le pone nombre y apellido a esa frase, ¿eh? El hombre es un ser social y como tal se relaciona en el mundo en el cual tiene que convivir. Y en eso se basa su obra más conocida, decía Muqaddima, que son 6 capítulos. El último capítulo hace mención a todo lo que es el arte, la literatura, la cultura, ¿está bien? Pero gran parte de esa obra maestra de este intelectual de primerísimo nivel de renombre, como decíamos, es Muqaddima. Y se desarrolla, decíamos, cómo tiene que moverse el ser humano en sociedad. También, bueno, vos lo mencionabas, ¿no? Decir que es el padre de la sociología, es el precursor también de la sociología histórica, ¿no? Rescata, en cierta forma, al filósofo de la Edad Media, islámica, no solamente como historiador o sociólogo o pensador realista, sino como un precursor de la sociología histórica, además de ser el fundador de la sociología, también con otra obra que hizo él, Ilmi al-Ijtima. Ahí sí la traducción de la ciencia de la sociedad. Ilmi es ciencia, ¿no? Ijtima, sociedad, sería la ciencia de la sociedad. Ilmi al-Ijtima. Así que bueno, Digamos, te quería sí, agregar algo, que digamos que influyó muchísimo después, digamos, lo que vino, ¿no? Dentro del campo de la sociología, lo de Saint-Simon, lo de Augusto Comte, lo de Max Weber, perdón. sí. Entonces hubo una verdadera antesala de lo que después significó profundizar en esta ciencia que conocemos con el nombre de la sociología, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Él también, como otros pensadores que veníamos mencionando en estos últimos 30, 40 días, él también ha tenido discusiones con teólogos cristianos, pero los teólogos cristianos respetaron siempre su bagaje del conocimiento que tenían en lo que es la ciencia de la filosofía, todo lo que es referido a la sociología en este caso, ¿eh? Pero podemos decir que el fuerte de él, en lo intelectual, en su sapiencia, es todo lo relacionado con las ciencias blandas, por así decirlo. Ahí ya te dejo a tu criterio, pero todo lo que es la filosofía, la sociología, escapaba, si se quiere, a lo que era la física, química, matemática. Si bien dicen que hay manuscritos que no están detallados todavía de algo que hizo sobre matemáticas, pero no, esto no está confirmado. Él viene del mundo de la filosofía, la sociología, la historia. Ujú. Además, hacía una clara distinción de lo que era el hombre, digamos, del campo, de la zona rural, con las diferencias Sí. notables con el hombre de la ciudad, ¿no? Explícalo, si te parece. Sí, sí, Ah, tal cual, tal cual. Sí, muy bien. por- Eso que vos estás diciendo, él lo Ujú, hace mención en su obra maestra que decíamos La Muqaddima, que es el tercer ujú. punto en el cual él hace mención al hombre rural, ¿no? Al detalle de su vida diaria. Hace como, hasta relata como una especie de poesía Ujú. las conexiones que tiene el ser humano con el mundo rural, Con la después con el mundo naturaleza. urbano. Sí, con la naturaleza, sí, sí, sí. Él hace una descripción detallada muy precisa. Por eso dicen que también él era poeta, ¿no? En su redacción. Inclusive, él dice que el hombre del desierto
el medio ambiente lo hace más solidario que el Sí. hombre, digamos, de los espacios urbanos, ¿no? Y esto tiene que ver como bien decía vos, ¿no? Con su vida, con el contacto con la naturaleza, digamos, las dificultades que implica por ahí la vida en el desierto, lo hace o lo ubica con un comportamiento mucho más solidario, mucho más de preocuparse por el otro, ¿no? Él lo recalca Tal bien en el cual. trabajo. Muy buena descripción, Néstor, porque mira, para trazar un paralelismo o él ponerse en una mirada empática, él pierde a sus padres a los 17 años. Pierde papá y mamá por la peste en esa época en la Gran Andalucía y en España. Y él pierde a sus padres, pierde sus maestros, algunos cristianos también que eran, y él asimila esa solidaridad y la transmite en sus libros. Y en su ejemplo de vida de todos los días, la vivencia personal de todos los días, él transmite la solidaridad. Eso que vos estás mencionando. Sí, 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 sí. Así es. Bueno, Julio, el próximo pensador, ¿lo tenés ya Y definido? estamos. Estoy entre dos. Ah, Estoy bueno, entre dos bien. pensadores. Estoy entre dos pensadores que no se pueden quedar atrás. Yo creo que en un momento va a haber que mencionarlos. Me estoy refiriendo al famoso Al-Kawarizmi. Ajá, Y si no, en Altarabi. Estoy entre esos dos. No perfecto. Al-Farabi, Altarabi. Son esos dos que quiero. Si no alguno es otro. Perfecto. Bueno, muy amable, Julio, y nos encontramos en la próxima. La literatura en la época precristiana, sobre todo en el creciente fértil, mal llamado Oriente Medio, tiene una riqueza realmente muy importante que ha trascendido en todos los géneros literarios. Para hablar de este tema, vamos a charlar con Maribel Lacabe desde Chile. ¿Qué tal, Maribel? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, tenés un trabajo sobre, digamos, las distintas poetisas y escritoras a lo largo de la historia de la humanidad, y nosotros queríamos fundamentalmente charlar contigo sobre un, un personaje importante, ¿no? En la historia de la Mesopotamia iraquí, esta Enheduanna, que hija de Sargón, el fundador del Imperio Acadio, y que ha sido considerada una de las primeras feministas, ¿no? Es decir, por su escrito, tenemos que ubicarnos sin caer en un anacronismo, ubicándonos prácticamente a mediados del siglo III antes de Cristo, ¿no es cierto? Es decir, por allá por el 2300. Pero bueno, queremos escucharte a vos que nos cuente un poco sobre la vida de esta poetisa y las producciones que ha hecho, ¿no? Sobre todo esos homenajes a Ishtar o a Inanna, ¿no? A la diosa de la fertilidad. Sí, para hablar de la literatura mesopotámica es imprescindible empezar por ella, se llama Enheduanna. Efectivamente era la hija del rey Sargón I, el fundador del Imperio Acadio, y ella era sacerdotisa del templo de Nana. Eh, Hay que explicar un poquito que en esa época protohistórica existieron varias clases de sacerdotisas. Ellas recibían una educación muy, muy esmerada, eran escribas, ocupaban los puestos más importantes en los templos. Y el mando lo tenía siempre una mujer a la que se llamaba Entu, que además no solo era la sacerdotisa del templo, sino que intervenía en la política local, ¿no? Nacional. Establecía los tratados de paz, ratificaba todo tipo de acuerdos entre naciones en una especie de ministra de Asuntos Exteriores, ¿no? Si lo comparamos con ahora. A estas sacerdotisas se las representaba siempre con pergaminos y cinceles en la mano, para seguir el modelo
de las diosas Tasmetún y Nisaba, que según la cultura mesopotámica eran las creadoras de la escritura, las inventoras de la escritura. Enheduanna nació apenas 300 años después de la aparición de la escritura. Por lo tanto, es el primer poeta del mundo con nombre que aparece en la literatura universal. Es la creadora de la poesía, es la madre de la poesía. Ella es Enheduanna, nació en Sumer, también es considerada la primera música por los himnos religiosos que compuso en honor a la diosa Inanna. El más conocido hasta el momento uno de los textos que se refieren a la diosa Inanna, es el Iminsagurra, y el texto se encontró en un disco de alabastro en el templo de Ur. Se encontró en el año 1927 y actualmente está en el Museo de la Universidad de Filadelfia, donde aparece este himno firmado por ella. Por lo tanto, es la primera persona conocida en la historia en escribir poesía. Hay una frase de ella que a mí me gusta mucho, que no está en este himno, que voy a leer, pero que es una frase maravillosa, porque ella decía: escribir es como parir, es dar nacimiento, es concebir de nuevo el mundo. Y yo me parece que es la mejor definición de literatura, la mejor definición de poesía que he visto en toda mi vida, ¿no? Le voy a leer un trocito, un fragmento ¿Cómo no? de este himno a Inanna, del Ininsagurra. Diosa del más alto cielo, mi señora, tú eres la guardiana de toda la grandeza. Tu mano sostiene los 7 poderes. Tú nos das la posibilidad de ser. Tú has reunido todos los poderes del amor y los has abrochado ahora con collares sobre tu pecho. Ese es el primer himno conocido, el primer poema conocido. Pero hay que decir que antes de Enheduanna hubieron muchas más sacerdotisas, poetas, escritoras, de las que no conocemos su nombre. O sea, Enheduanna es la primera con nombre, pero hay muchas más otras anónimas. Y yo les quiero leer un fragmento de un poema que se conoce como el primer poema de amor del mundo, que también es de la Mesopotamia de esa época, ¿no? Qué bueno. Y dice así: amado de mi corazón, amado mío, tu encanto es dulce, dulce como la miel. Tú me has cautivado, yo libremente iré hasta ti. Amado mío, quiero escapar contigo a la cama. Tú me has cautivado, libremente iré hasta ti. Querido mío, quiero escapar contigo a la cama. Te haré cosas deliciosas, dulce tesoro mío, hasta miel te llevaré. Ese es el primer poema de amor que se conoce en la historia de la humanidad. Y como ven, es un poema bastante directo. Así es. Para quien crea que las mujeres empezamos a escribir poesía erótica ahora, pues no, en Mesopotamia ya se escribía, ¿no? Realmente había un antecedente muy importante. Vos sabés que cuando yo te escuchaba, digamos, la posición de algunas de las mujeres que iban como diplomáticas, en el caso de esta princesa, ella cuando en uno de sus himnos que habla de la exaltación de Inanna, le pide, ¿no?, a Inanna o a Ishtar que la salve del acoso de un rey, ¿no?, del sur, digamos, porque claro, el padre la manda a una misión y parece que este rey, que era un vasallo del imperio acadio, la estaba acosando, ¿no? Y ella pide en ese himno le pide a Ishtar que la salve de la persecución que tenía, ¿no?, de parte de este sujeto. Por eso dicen que hizo realmente su participación en el reino, su función, la proyectan como una verdadera feminista, ¿no? Una mujer que fue una avanzada, sobre todo si entendemos la época, digamos, realmente ha sido un ejemplo. Y bueno, vos nos acabás de leer algo que es anterior a esta princesa, pero fundamentalmente cómo marca el grado de
de importancia que tiene en el avance dentro de la literatura, bueno, la Mesopotamia, ¿no? Es decir, el primer poema épico, bueno, vos lo dijiste, la invención de la escritura, pero también del alfabeto, el Ugarit. Qué importancia, ¿no? Que destacar y fundamentalmente el trabajo tuyo, la Y además investigación. En Gedwana era una gran astrónoma. Además, sí, sí. Era conocida muy conocida porque era una gran astronomía de Uruk. Era una mujer polivalente, muy apreciada además, porque aparece mucho su figura en distintas tablillas. Y bueno, fue una época también dorada para las mujeres, porque en Gedwana no es una excepción. Todos los templos mesopotámicos estaban exclusivamente dirigidos por mujeres. Por eso muchos de los poemas anónimos que se han encontrado, aunque no tienen nombre, se ha adjudicado a mujeres porque están escritos por las sacerdotisas de los templos. No Así había es, hombres en los templos, ¿no? así es. Pero es un tema que se da no solo en Mesopotamia, sino en todo el Oriente Medio. Así es. En la India, por ejemplo, que también hay un poema aquí que podría haber sido escrito esta mañana, por su contenido y por su forma. Los orígenes de ese poder femenino en la India se remontan a sociedades prehistóricas, entre el 3000 y el 4000 antes de Cristo, ¿no? Y giran siempre en torno a la visión de la mujer como imagen de la diosa madre. Mahadevi era la diosa madre Así en es. ese momento en la India. Y es importante recordar que la primera antología de poesía del mundo es una antología de mujeres que nace en la India. Ah, Es muy bien, muy bien. una antología que se llama el Tarigata. Eh, Está escrita, es una selección de poemas de mujeres, las primeras mujeres budistas. Y entre ellas hay una que se llama Sungamalamata, que formó parte de ese primer grupo. Y yo les voy a leer el poema porque vale la pena ver cómo pensaban esas mujeres hace 4000 años. ¿Cómo El no? poema se llama Al fin libre. Al fin libre. Al fin soy una mujer libre. No más estar atada a la cocina ni a las sartenes. No más atada a un marido que me cree menos que la sombra que aparta con sus manos. No más rabia, no más hambre. Me siento bajo la sombra de mi propio árbol meditando. Allí soy feliz, tranquila. Es un Bueno, poema que podía haber sido escrito perfectamente esta mañana, ¿no? sí, seguramente, Para sí. que veamos que, bueno, primero que no hemos avanzado mucho y segundo que ya las mujeres en esa época hacían una poesía llena de contenido. Comprometida, Ya esta mujer prescinde ya de los, claro, claro, prescinde de comprometida, los signos religiosos y claro, se va a una poesía más personal, exacta y exacto. comprometida, por supuesto. Bueno, Y ya para Maribel, terminar, sí, si te les escucho, por parece, favor. yo Sí, quería, sí, por favor. sí, Sí, sí. para terminar, si les parece, yo vuelvo a Mesopotamia, que es la Bien, cuna de la poesía, con una poetisa que se llama Rabia al-Adawiya. Ella nació entre el 713 y 717, nació en Basora y fue la cuarta hija de un matrimonio, por eso le pusieron Rabia, que significa la cuarta. ¿No? Fue vendida como esclava y después se convirtió en una mística, se convirtió en una de las personas de una seta, una de las personas con más prestigio religioso en Mesopotamia. Pasaba toda la noche en oración y llegó a tener muchos discípulos. Y yo voy a leer un pequeño fragmento que dice: oh Dios, si te adorase por miedo al infierno, quémame en el infierno. Si te adorara esperando el paraíso, exclúyeme del paraíso. Pero si te adorara por ti mismo, no me niegues tu eterna belleza. Ella murió en Jerusalén alrededor del año 801, y desde entonces es considerada también una de las fundadoras de la poesía mesopotámica, ¿no?
más bien de la poesía iraquí. Así es. Bueno, Maribel, sería importante que cada 15 días estemos en este espacio charlando sobre los aportes que tienen que ver con la, digamos, desde la poesía hacia las distintas causas. Vamos a avanzar, obviamente. Sabemos que te has especializado también en la poesía saharaui. Así que nos interesa que este espacio, bueno, lo ocupe, tratando de informar y de formar a nuestra gente sobre estas cuestiones que son trascendentes, ¿no? Es decir, que tiene que ver digamos, tomar, abrazar estas causas de una manera que, bueno, como bien lo hacen los poetas. Acabamos de presentar un libro en la Feria de las Colectividades el día lunes y donde vos también estás presente, ¿no? En esa antología poética palestina. Y creo que esto es lo que hay Sí. que destacar, ¿no? Es decir, el compromiso con las causas justas, es decir, la literatura y el compromiso. O sea, la literatura ligada al compromiso, porque, bueno, es lo fundamental en estos tiempos difíciles donde se necesita que, bueno, que le demos una mano, que visibilicemos muchas causas que están muy perdidas, ¿no? Efectivamente, efectivamente, y los poetas, las poetas, a lo largo de la historia siempre han estado del lado de los justos, Así es, siempre han estado prestando su voz para los que no tienen voz. así es. Muchas gracias, Maribel. Hasta el encuentro. En los últimos tiempos, la cuestión palestina, las distintas actividades que se han desarrollado en distintas partes del mundo, ¿no? Ha generado algún tipo de respuesta de algunos organismos estatales, y en ese sentido y en esa dirección queremos hablar con el licenciado Alejandro Neme, que además de ser un especialista, de ser un especialista en temáticas árabes, es presidente del Club Sirio de Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís, Julio? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, Me ve. andamos bien, pero andamos con algunos problemas, ¿no? Sí, para variar. Sobre todo cuando queremos comenzar a difundir el pensamiento de aquellos líderes que están peleando por las causas justas, o cuando queremos reivindicar las causas justas, ¿no? Como el caso tuyo, que tuviste una arremetida de parte de, bueno, nada menos que del subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, este muchacho Alejandro Álvarez, ¿verdad? Exactamente, sí, sí. Bueno, Fui. contanos un poquito, eh, hacer un recuento de lo que pasó y cuál fue la iniciativa, digamos, la triste iniciativa de un funcionario de la nación. sí, exactamente. Mirá, yo el día 24 de abril fui invitado a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo a exponer, a disertar sobre esta problemática que aqueja a Gaza, ¿no? Sobre este genocidio, ¿no? Sistemático, y que, bueno, ha recrudecido en los últimos meses de manera significativa. Eh, Indudablemente que la misma, dentro del aparato sionista vernáculo local, generó cierto malestar, ¿no? Y intentaron eh, a ver, conectarse con la decana para abortar la misma. Como Ajá. ella hizo caso omiso, esto fue desde FACA, un foro antisemita argentino, bueno, estas
estas cuestiones medias fantasmas que inventa el sionismo, ¿no? Y que afortunadamente la decana de la Universidad Nacional de Cuyo dejó pasar, ¿no? Pude exponer, pude disertar, y ahí fue donde la embestida sionista armó una opereta diríamos, en la parte comunicativa y a nivel gubernamental, a nivel nacional, donde salió este funcionario públicamente a vituperiarme, a tratarme de antisemita, diríamos, a través de un formato de una carta a la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, donde él expresa su preocupación por, diríamos, la disertación de un docente antisemita, que eso no puede, diríamos, existir dentro de un claustro académico donde donde la pluralidad tiene que ser, diríamos, paradójicamente, ¿no? Tiene que ser algo irrefutable, ¿no? Estos fueron los argumentos de este mamarracho, perdón la expresión, ¿no? Pero bueno, yo quería agregar algo sobre este subsecretario de Políticas Universitarias. Bueno, nos estamos refiriendo a Alejandro Álvarez, que recortó los Sí. recursos que permitían el funcionamiento, por ejemplo, de un centro universitario en la ESMA, que había sido gestionado por la Universidad de La Plata. Es el que sale con la motosierra a recortar todos los presupuestos de las universidades a nivel nacional. Un personaje que, bueno, más allá de su linaje, digamos, ¿no? Porque él es hijo del fundador de Guardia de Hierro, esa agrupación donde en la década del 60 militaron, entre otros, Julio Bárbaro, De la Sota, el mismo Bergoglio, ¿no? Anduvo también por esa agrupación que había creado el padre de este muchacho. Bueno, más allá del linaje, digamos, eh, parece que este muchacho heredó muy poco del talento de su padre, ¿no? Porque estas cosas que está llevando adelante, ya sea en materia de tratar de abortar las voces que salen a pedir auxilio por Palestina, o por otro lado, cercenar los presupuestos de las universidades. Y bueno, me parece Claro. que habla muy mal como funcionario, en primer lugar, ¿no? No, totalmente. Aparte, fue una arremetida también contra la decana y contra la rectora de amordazar a través de los presupuestos, ¿no? Digamos, yo tengo la caja, yo hago lo que quiero, se manejan bajo ese despotismo, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, y el señor me trata a mí de docente antisemita cuando mis 4 abuelos fueron semitas, ¿no? Claro. Entonces yo lo invité públicamente a un debate en donde él vierta sus argumentos en torno a mi antisemitismo, tanto en lo lingüístico, en lo geográfico, en lo histórico y en lo político, y hacemos un debate. Es más, también que él vaya acompañado de algún insigne sionista que lo acompañe, y yo no tengo problema con ellos dos hacer diríamos, una exposición pública. Lógicamente que como ellos utilizan como única arma, diríamos, política, esto de acusar a alguien de antisemita sin, diríamos, tratar de discutir, sin llevar la misma a un debate, lógicamente que se escondieron, y bueno, no aparecieron más, hicieron el daño, y a mí me dejan en los medios de comunicación muy mal parado, ¿no? Porque, bueno, el diario La Nación, ciertos diarios hicieron eco de esta preocupación de este sinvergüenza, perdón la expresión, pero la verdad que es un sinvergüenza, y bueno, no apareció, ¿no? Se escondió debajo de las Pero, alcantarillas. pero además hay que tener en claro algo. Salió en el diario La Nación, este señor ha tuiteado por todo lado
digamos, este mal humor que le ha producido tu charla en Mendoza. A mí me parece que de alguna manera le está dando identidad a la causa palestina, a pesar de esta arremetida, porque seguramente le ha dolido tu actividad en Mendoza, no esta charla. Esta charla fue lo que colmó la paciencia de Claro, estos señores, ¿no? Es decir, claro. ahí está el tema, ¿no? Sí, yo vengo abordando estos temas de hace muchos años en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Ciencias Políticas y en otros, diríamos, en otros estrados. A ver, yo analizo digamos, las tácticas del enemigo y en este caso creo que también pasa por amordazar la voz de los palestinos en el ámbito, en el claustro académico a nivel nacional, ¿no? A nivel universidades, porque entendemos que no se les quiere ir de las manos la situación como al sionismo internacional se le fue en Estados Unidos y básicamente en Europa, ¿no? Donde en las grandes universidades Así es, le salió un caballo de Troya, ¿no? así es, así Entonces, es. creo que por ahí viene el asunto, ¿no? Es decir, bueno, a ver, este docente es una persona que ya lleva muchos años, diríamos, con esta dinámica y bueno, a ver, hay que intentar silenciar todas las voces dentro del ámbito de la universidad que puedan hablar de estos temas. No vaya a ser que se nos levante el estudiantado, ¿no? Así es, así es. Bueno, Julio, tenés un espacio en este medio, así que cuando vos creas conveniente, bienvenido, salimos de la misma manera, con el mismo formato. Esperemos que esta situación, digamos, se frene de parte del gobierno nacional. Te adelantamos toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo, porque conocemos de tu Y, militancia en favor de la causa palestina, de la causa árabe en general. Y bueno, te reitero, este es un espacio que está abierto a tu disposición para lo que vos creas conveniente, esclarecer y seguir adelante con alguna otra columna que tenga que ver con otra cuestión, no tratar de explicar la actitud inadecuada de un funcionario, ¿no? Es decir, hablar de otros no, temas. lógicamente. Bueno, Néstor, ¿qué más decirte? Vos sos, creo que una de las grandes eminencias, grandes catedráticos que ha tenido el mundo árabe en la República Argentina. Tu solidaridad a mí me honra y tus palabras también, ¿no? Porque todos, de alguna u otra manera, aprendemos de grandes referentes y vos sos uno de los más grandes referentes que ha tenido la colectividad árabe en torno a un montón de aptitudes y, diríamos, tu militancia sobre el terreno. Hoy es también el día de la Nakba, de la catástrofe palestina, Bien. y también tenemos que conmemorar eso y no dejarnos chantajear, seguir adelante, no tener miedo y básicamente no estar siempre a la defensiva, ¿no? Sino tratar de llevar adelante en la práctica, diríamos, formas para poder esclarecer a la comunidad en general sobre un verdadero libelus de sangre o genocidio que se está llevando en la Franja de Gaza. Ese es nuestro compromiso y bueno, entendemos que los poderes omnímodos que están detrás de todo esto tratan de silenciar significativamente, pero bueno, tratamos de hacer nuestra parte. Muchas gracias, Julio, y estamos en contacto. Abrazo grande y ratificamos nuestra solidaridad. Muchas gracias a vos. Saludos para mi entrañable y querido Rosario también. Abrazo. Abrazo.